Vamos a viajar ahora a Estados Unidos, seguimos compartiendo historias de argentinos en el exterior y vamos a contar la historia de un marplatense que empezó a estudiar en la universidad, en Mar del Plata, ingeniería mecánica, y un día surgió la oportunidad de mudarse a Estados Unidos por una beca y empezó ahí también a seguir un camino haciendo un doctorado en ingeniería aeroespacial. Por eso vamos a conectarnos con Ezequiel Justiniano, que en Broomfield, Colorado, Estados Unidos, en Denver, se encuentra haciendo su camino profesional y en el mundo de la investigación, que a veces para el que no está metido en el tema, sobre todo en lo que está vinculado con la aeroespacial, es interesante, genera cierta intriga y curiosidad, y nosotros tenemos a un marplatense que está haciendo ese camino. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bienvenido. ¿Qué tal, Florencia? Bueno, muchas gracias por la llamada. Bien, todo bien acá, justo en el trabajo, tomándome un ratito para charlar con vos. Qué bueno tener la chance de conocerte y de saber además tus inquietudes, porque empezaste a estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Con qué objetivos en ese momento? Mira, cuando arranqué allá por 2005 estaba realmente un poco perdido con qué era lo que quería hacer. Siempre tuve afinidad por las cosas técnicas, tecnológicas, y siempre me gustaban mucho los aviones. Ese era como lo que siempre me atrapó. Pero bueno, arranqué a estudiar ingeniería porque pensé que es un buen match con mis intereses y sin mucha expectativa. Y después me fue interesando la idea de mudarme a Bariloche, que allá está el Instituto Balseiro. Claro. Y para estudiar allá, bueno, tenía que rendir un ingreso después de los primeros años de la carrera en alguna otra universidad. Y bueno, a partir de más o menos el tercer año empecé a preparar ese ingreso y me gustaba la idea de mudarme allá a Bariloche, independizarme. Allá cuando entras a estudiar allá te dan una beca, así que me gustaba también la idea de mudarme a otra ciudad, una experiencia de vida en Bariloche, bueno, y le metí para adelante con eso. El Balseiro, digamos que es como un lugar siguiente, un paso siguiente al que puedes aspirar, pero no necesariamente eso implica que en un futuro tenías la idea de irte del país. Claro, exacto, como vos decís. Cuando yo rendí en 2008 el ingreso al Instituto Balseiro para irme a Bariloche, mi aspiración era esa, digamos, era acceder a un lugar como el Balseiro para estudiar, que siempre lo vi como una propuesta muy interesante, y a su vez la experiencia de vida en Bariloche, mudarme, tener independencia propia, y bueno, yo hasta ese momento vivía en la casa de mis padres, y hasta ahí eran mis expectativas. No imaginaba que después iba a terminar yéndome del país varios años después, pero bueno, entre que terminé mi carrera de ingeniería en el Balseiro en 2011 y que efectivamente me fui a Argentina, pasaron 8 años, así que sí, pasó mucho en el medio también. ¿Cómo fue esa decisión cuando sabes que tenés por delante una beca, una posibilidad, irte de Argentina, más allá de que ya sabías lo que era vivir solo, saber que te vas a otro lugar y cómo tomaste esa decisión y cómo te llegó la oportunidad de irte a Estados Unidos? Bueno, mira, en mis primeros años trabajando, yo con un par de amigos en 2014 decidimos fundar una mini empresita de ingeniería y empezamos a prestar algunos servicios. Y nos fue muy bien por un tiempo, y después hubo un cambio radical en todos los proyectos nacionales aeroespaciales que nosotros estábamos trabajando con la empresa INVAP. Y en ese momento, cuando se vino todo abajo, después de haber hecho tanto esfuerzo en poner en funcionamiento esa empresita que teníamos, éramos tres, nomás tres socios, todavía no teníamos, no nos sabíamos ni nada, pero fue como una sensación de frustración de quedarnos sin laburo, y ahí eso fue uno de los motivantes que a mí me dijo, che, bueno, está difícil remarla,
voy a empezar a ver la posibilidad de hacer una experiencia en el exterior. Y ahí arranqué, pero tardé varios años entre que tomé esa decisión y entre que efectivamente me pude ir. Pero lo que yo hice en ese momento fue empezar a aplicar a becas. Hay una beca que se llama Fulbright, que está en todo el mundo, y muchos países tienen su propia comisión donde seleccionan estudiantes del país para ir a hacer una experiencia en el exterior. Hay muchas modalidades. Yo apliqué a una que se llama beca máster y doctorado. Y bueno, apliqué en 2016, llegué hasta la última instancia de selección y desafortunadamente no salió. Y después volví a aplicar en 2018 y esa vez sí salió. Y a partir de que salió la beca, que fue más o menos en mayo de 2018, hasta que efectivamente me mudé a Estados Unidos a empezar el doctorado, pasaron como 14 meses en los que hicimos todos los becarios que habíamos ganado la beca, nos conocimos en algunas reuniones y bueno, y tuvimos que hacer una cantidad de burocracia que visas, exámenes de inglés, otro tipo de exámenes, aplicación a universidades. Bueno, fue todo un año muy, muy intenso y con mucha incertidumbre hasta que efectivamente pudimos confirmar que cada uno de nosotros tenía una universidad que nos iba a recibir, y con todo el arreglo también económico que implica venir a Estados Unidos a estudiar, donde de algún lado tenía que salir la plata para justamente cubrir los costos de la universidad. Y bueno, y ahí fue como tuve todas las condiciones dadas para poder mudarme y empezar el doctorado acá en Estados Unidos, ¿no? En la universidad a la que fui se llama Texas A&M University. Y para agregar un poco la parte personal de la decisión y lo que fue mudarme acá a Estados Unidos, la verdad que habiendo vivido en varios lugares en Argentina y haberme mudado varias veces dentro del país, la verdad que la mudanza de país, irme del país, se sintió mucho más fuerte que las movidas adentro de Argentina. Fue como una decisión difícil. Me acuerdo de los nervios que tenía los últimos días antes de irme a Estados Unidos. Nunca me voy a olvidar. Fue fuerte, digamos, toda esa mudanza, todo ese cambio de vida fue mucho más fuerte y más complejo de lo que me hubiera imaginado, digamos. Qué interesante, Ezequiel, porque también en ese momento, después de que no te salió la beca, tener que trabajar mentalmente para conseguirlo, se movilizan un montón de cosas, pero estabas enfocado en que querías lograr eso. Sabías que el paso siguiente era irse del país y la beca en Estados Unidos era la oportunidad inmejorable dentro de tus aspiraciones a ese momento de tu vida. Sí, la primera vez que no salió la beca fue un golpe, porque yo pensé que iba a salir. Llegué hasta la última instancia, creo que había presentado un buen caso, digamos, con la documentación que había enviado. No salió, y también yo ya había empezado a aplicar con más de 30 años, pensé que por ahí podía venir por el lado de la edad. Igual el límite de edad estaba bastante más alto, creo que es 38 para aplicar la beca. Pero bueno, afortunadamente la segunda vez salió. Preparé mejor algunas de las cosas que pedían en la beca, particularmente en el lado de aprender a venderse bien. Que yo creo que hay una diferencia cultural con Estados Unidos, que la gente acá profesionalmente es experta en venderse a sí misma, y nosotros, por lo que veo, en Argentina no tenemos ese tipo de cultura. Y tuve la suerte, y creo que es una de las cosas importantes para aplicar a este tipo de becas, de tener uno de mis mejores amigos. Ya había pasado por todo el proceso y me dio una mano muy grande eso, en ser como mi mentor a través de todo el proceso nuevo de aplicación a la beca, y de conseguir mejores cartas de recomendación, preparar mejores ensayos sobre cuáles eran mi propuesta y por qué vos tenías que demostrar por qué la beca tenía que ser para vos, digamos. Y en esa demostración vos tenés que ganarle al resto. Básicamente es como que la gente que hace las evaluaciones te evalúa por eso, evalúa y compara, y eligen a los que creen que van a ser los que la merecen, y ese mindset yo no lo traía de antes, y por eso creo que es muy importante siempre. Y yo me he ofrecido a ayudar a gente, y le he dado una mano a gente que
cada una de las personas que pasa por estos procesos y aprende cómo es el folclore de todos estos procesos, que después esté disponible o haya una red de contactos para darle una mano a los que vienen después. Excelente punto, porque además de no bajar los brazos, te fortaleció un poco la situación porque llegaste mejor preparado y también te permite entender la importancia de poder ayudar a otros y de también poner en juego la edad, porque tal vez vos creías que te quedabas afuera porque ya aplicabas grande para una beca, cuando en realidad estabas listo y por cómo se dio llegaste mejor. ¿Con qué te encontraste cuando llegaste y cómo empezaste a organizar tu nueva vida? Ciudad, lugar de trabajo, casa, costumbres, ya venías manejándote con el tema del idioma. ¿Cómo fue esa llegada tuya cuando por fin te dan la beca y llegás a Estados Unidos? Se armó un grupo de los becarios, más o menos habremos sido más o menos 50, 60 becarios ese año de Argentina, y nos iban enviando como de a grupos. Yo viajé con otros 6 creo, y primero arrancamos en una especie de seminario introductorio que teníamos cerca de Chicago, y ahí conocimos becarios de todo el mundo con la misma beca, que habían ido al mismo seminario, y nos dieron una especie de introducción cultural a Estados Unidos, qué no hacer, qué le molesta al estadounidense, bueno, qué tipo de cuidados tener. Estuvo interesante, la verdad, esa introducción, y después de ahí me fui para Texas y para College Station, que es una ciudad que está como cerca de Houston, pero también cerca de Austin, está como en el medio entre esas dos ciudades y un poquito más alejado de Dallas. Y lo primero que recuerdo después de un viaje en el que perdí 2 aviones, que fue una historia completamente loca, fue el calor que hacía ahí. Yo me esperaba a Texas como algo mucho más, por decirte de una forma, más árido, más desértico, nada que ver. Era como estar más o menos como si estuviera en Formosa, más o menos, la humedad que había, la vegetación, ¿no? Capaz que más corrientes, ponele, climas por ahí, Santa Fe. Hacía un calor que el de día tenía, no sé, 38 grados, de noche la mínima era 27, 26 grados. Bueno, eso fue el primer impacto que tuve, fue ese. Y después lo que más me costó fue el tema del idioma. Yo, si bien estudié inglés bastante en mi vida, nunca fui un destacado en el aprendizaje de idiomas. Y hablando, había trabajado en inglés, tenía un buen nivel de lectura, escritura, y también entiendo el idioma hablado, ¿no? Pero cuando yo tenía que hablar era un desastre, siempre fue mi punto débil, y realmente exponerte a que no te quede otra que hablar en inglés fue como un desafío fuerte. Me costó, llegó a un punto ya no podía hablar más en inglés, pero justamente esa exposición a que no te quede otra alternativa que hablar en inglés fue uno de los aprendizajes obligados más grandes de haber caído acá en este país. Me acuerdo que cuando no sabía dónde iba a vivir, nada, tenía antes de mudarme, unos meses antes, justamente mi amigo con el que me había acompañado en todo este proceso me dice: tenés que llegar a Estados Unidos con una casa alquilada. Y yo desde Argentina no sabía qué hacer, y bueno, empecé a averiguar todos los lugares posibles donde poder alquilar en la ciudad esta donde te contaba, y me armé como un Excel gigante donde tenía todas las posibilidades que podía alquilar y en las que podía vivir solo, y bueno, me armé como todo un ranking, digamos, a ver de qué lugares, cuáles eran los mejores, los que estaban más cerca del campus. Ordené por los precios, la fijaba en Google Maps más o menos qué calificación tenía cada lugar, y bueno, así fui armando un Excel que se volvió bastante complejo, y elegí un lugar, y bueno, expliqué, llamé, mandé mail explicando: mirá, quiero alquilar, soy extranjero. Más o menos allá entienden que esto sucede y que hay extranjeros que se mudan a vivir allá, hay muchos estudiantes extranjeros. Entonces me pidieron algunos formularios, me pidieron
cosas que tuvieran que ver con carta de aceptación de la universidad, formulario migratorio, de la visa. Y bueno, me permitieron hacer un depósito que lo pude terminar pagando con tarjeta de crédito y ahí ya tenía reservado, me mandaron el contrato de alquiler y llegué y tenía mi departamento. La verdad que eso estuvo bueno. Mucha gente a veces llegaba sin nada y empezaba a buscar en el momento, pero se hacía bastante difícil porque la desesperación te puede llevar, no terminan siendo las mejores. Y uno como estudiante allá está muy corto económicamente, no te puedes dar muchos lujos y una decisión así te compromete por mínimamente un año. Estuvo bueno alquilar por anticipado y bueno, ese Excel que yo había hecho, después lo empezó a ver gente que estaba buscando casa y se empezó a propagar por todos los becarios que tenían la misma beca que yo, de distintos países, y se terminó transformando en una herramienta que después, no sé a dónde habrá terminado, la verdad que usaban todos los nuevos para elegir sus lugares y funcionó bastante bien el ranking porque los lugares que yo veo más arriba en el ranking terminaron siendo los que la gente más elegía, así que no me esperaba esa. Y respecto de las costumbres, obviamente una cultura completamente distinta a la nuestra, pero también mudándome allá conocías gente de todo el mundo, de Asia, de India, muchos de América Latina, que son los que después más amistad terminé forjando, pero uno de los grandes impactos que a mí me pegaron del cambio cultural era las diferencias horarias en las que la gente se levanta y se va a dormir y come. Por ejemplo, la cena, ¿viste? Suele ser... Me invitaban a cenas a las 5 de la tarde, no sé. Y acá es común eso. La gente cena a esa hora y capaz que después come algo más antes de irse a dormir, ¿viste? Pero eso era raro. A veces me invitaban a una fiesta o algo a las 7 de la tarde y yo pensaba que íbamos a comer en algún momento, pero 7 de la tarde era después de comer. Y bueno, me acuerdo de esas situaciones que decís, ¿y ahora qué hago? ¿Viste? Pero bueno, te vas acostumbrando. Yo medio que me fui cambiando un poco los horarios a los que comía y después, bueno, te adaptás rápido a eso, ¿no? Pero me acuerdo de ese impacto. ¿Cuántas experiencias? Porque vos vas persiguiendo tu sueño por tu vocación, pero te encontrás con que tenés que crecer en un montón de otras situaciones, adaptarte, y eso es lo que te hace también vivir a pleno la experiencia. Pero en definitiva, vos eras un estudiante con ganas de hacer y de meterte en lo tuyo, que no deja de ser algo bastante complejo. ¿Qué hace un ingeniero aeroespacial? Vos decías que te gustaban los aviones, pero llegaste a Estados Unidos, becado, empezaste a trabajar, hay que empezar a buscar un rumbo, qué hacer, quién te manda a investigar, cómo es la metodología de trabajo, y vamos al momento en el que las cosas se concretan. De repente tenés por delante proyectos financiados por la NASA o por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. ¿Cómo se llega a ese camino desde aquel estudiante que llegó becado y se buscó su casita y que además ayudó a otros con su Excel, a estar en un proyecto de investigación financiado, por ejemplo, por la NASA? Bueno, sí, eso también es una larga historia. Más o menos en todo este proceso yo te contaba desde mediados de 2018 a mediados de 2019, donde estuvimos aplicando a universidades, exámenes de inglés, burocracia, visa, etcétera. A su vez, algo que no era parte de un requisito, pero mi amigo, como te decía, me estuvo recomendando, me decía, empezá a contactarte con los investigadores con los que a vos te interesaría trabajar. Metete en las páginas de todas las universidades, fíjate los laboratorios qué temas trabajan, busca gente que te interese trabajar y escribirles un mail. Así que así fue como terminé siendo aceptado por esa universidad, porque los profesores allá son los que tienen la autoridad, y si uno está pasando por todo un proceso de aceptación de la universidad que te tiene que evaluar todo, pero viene un profesor y dice, tengo interés en trabajar con esta persona, es como tener esa bendición, mata todo, ¿viste? Entonces yo empecé a contactarme y ahí fue cuando
averiguando en todos los laboratorios de casi todas las universidades acá en las que trabajaran en temas relacionados con la aviación. Fui cuando di con el doctor Edward White, mi director, y ahí empezamos a intercambiar un par de mails. Me dijo que estaba muy interesado en hablar conmigo. Él ya había tenido experiencia con un becario de Fulbright, entonces, y le había ido muy bien, y tenía ganas de volver a tomar a una persona con ese background. Y bueno, tuvimos una llamada telefónica, él me contó, me dijo que yo lo había contactado a él por un proyecto de la NASA en el cual después participé medio de forma tangente, no fue mi proyecto, pero bueno, él me dijo, mira, yo no te puedo asegurar que puedas participar en ese proyecto que me mencionas, pero sí me interesa trabajar con vos, me interesaría que empieces y que, bueno, primero que empieces el doctorado, que te acomodes acá, que hagas la parte inicial del doctorado, que es cursado de materias, hay que rendir algunos exámenes para que te terminen definitivamente admitiendo o no en el programa. Y después ahí, mientras va pasando todo ese tiempo, vas madurando la idea de en qué proyectos puedes trabajar, porque el profesor está continuamente malabareando proyectos y buscando estudiantes para ejecutarlos. Entonces, vos no sabes qué te va a tocar en el momento que vos estés listo para empezar a investigar. Entonces, más o menos uno tiene que ser paciente en decir, bueno, arranco, me establezco, empiezo mi vida en otro país, empiezo a cursar las materias, voy cumpliendo todos estos requisitos y a la vez vas hablando con el director, bueno, en qué proyecto podrías participar y cómo va a seguir la historia, ¿no? Pero es un tema que es mucha incertidumbre que hay que manejar y hay que ir haciéndolo de a poco. Y bueno, básicamente yo en mi caso tardé como 2 años casi de estar metido en el doctorado, en empezar a tener definidos los proyectos en los que iba a trabajar. El primer semestre fue puro cursado de materias. En el segundo semestre me agarra la pandemia cuando empezaba. Estaba también con materias y estaba empezando a preparar un examen que era justamente este que te permite continuar en el doctorado o te sacan. Es un examen donde tenés que rendir casi la mitad de la carrera de ingeniería aeroespacial, la tenés que rendir en una semana. Y a una forma muy a las apuradas, muy de memoria. La verdad que fue duro. De hecho, había 2 oportunidades para rendirlo y la primera no me fue bien. Lo terminé de pasar en la segunda. Y una vez que esto fue todo en plena pandemia encima, y con lo cual el laboratorio lo teníamos medio que no podíamos ir o iba de a una persona, estaba medio todo muy restringido. Después seguí también cursando alguna que otra materia y empecé a dar clases también, que fue otra de las propuestas de mi director para involucrarme más en los temas en los que iba a trabajar. Y recién ya terminado, te diría, el primer año y medio de doctorado, ahí recién empezamos a hablar en qué temas íbamos a trabajar. En ese momento mi director, White, dirigía dos laboratorios que tenían como 2 fines distintos. Uno era muy de investigación básica, muy tirado a la parte científica, era un túnel de viento de flujo laminar con el flujo más laminar del mundo. Es como el aire más ordenadamente perfecto que podés entregarle a lo que sea que estés estudiando en el mundo, era y sigue siéndolo. Y el otro era un túnel de viento más industrial, donde vos probás cualquier objeto que vos quieras someter o modelo que quieras someter a estudiarlo al paso del aire por sí mismo. Y muchas empresas trabajaban contratando el túnel para hacer estudios de hasta, por ejemplo, plataforma de petróleo, auto de carrera, palo de golf, lo que se te ocurra. Cualquier cosa que esté sujeta al viento, pero bueno, por excelencia lo que se probaba eran cosas de aeronáutica. Y la propuesta de mi director fue decir, primero, con la Fuerza Aérea se venía trabajando en
en investigaciones en este otro túnel más científico para poder definir la existencia de ciertos fenómenos aerodinámicos que, si uno los pudiera dominar, podría hacer que baje un poco el consumo de combustible de los aviones por lo ordenado que fluiría el aire en las alas, ¿no? Y él quería ver si podíamos llegar a reproducir ese fenómeno estudiado a escala muy, muy de laboratorio en este otro túnel de viento que era mucho más grande, con mucha más potencia, e intentar reproducir el mismo fenómeno en un perfil alar, en vez de en una placa plana, y con condiciones mucho más parecidas a los de un avión en vuelo, a ver si realmente esta tecnología podía llegar a ser aplicada en aeronaves, y caracterizarla y sacarle todo el jugo que podamos, pero en un laboratorio que no está preparado para hacer ese experimento. Así que esa fue la primera propuesta que tuvimos, que tenía el riesgo de salir con las manos vacías, básicamente, porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Pero bueno, a mí, que estaba en esa incertidumbre total, saliendo de la pandemia y todo, me plantearon un primer tema para trabajar, terminar ya toda la parte inicial del doctorado, toda la parte de las materias, del examen, todo el estrés ese, y poner manos a la obra en un tema, para mí era un poco de tierra firme ante tanta incertidumbre. Y bueno, arranqué a full a preparar el primer experimento, y así arrancamos. Y a su vez mi director estaba involucrado en otro proyecto que sí era con la NASA y con la Universidad de California Davis, que un proyecto muy aplicado en tecnología aplicada, en la cual la NASA está como desarrollando una nueva tecnología para alas de avión de pasajeros. Viste que existe el flap en los aviones, que es como esa extensión que sale hacia atrás de las alas cuando el avión está volando a baja velocidad. Y están probando un concepto de un flap que por la parte de abajo y justo al final tiene un chorro de aire a alta presión que le llaman microjet. Y la NASA tenía sus simulaciones hechas por computadora, pero necesitaba quería buscar algún túnel de viento, preferentemente de alguna universidad, que pudiera fabricar y hacer un test del concepto del microjet en la realidad, digamos, en un experimento en un túnel de viento. Así que, nada, surgió, me preguntó, me dice, ¿está este otro proyecto? Y yo digo, bueno, pero voy a participar en dos, ¿qué hacemos? Y bueno, dice, igual cuando me dijo trabajar con la NASA, yo le dije, ¿tenés que pensarlo? No tengo nada que pensar, le digo. Así que arranqué con los dos proyectos en paralelo, sin saber si el doctorado iba a salir de cuál iba a salir, o si había alguna esperanza de combinar los dos y sacar la tesis de ahí. No sabíamos como te digo, mucha incertidumbre en todo momento. Y bueno, así fue como arranqué con esos proyectos en 2021. Y arrancamos. Me resulta muy interesante todo el camino, cómo vos también ahí tenés que tomar decisiones, ir para adelante, jugártela, pero evidentemente estás en tu salsa, o sea, por algo estás ahí y lo que te costó llegar hasta ahí, y también por la característica de los proyectos. De alguna forma también es como ser protagonista de tu propia película, ¿no? Por eh, la situación en la que abordás cosas que pueden ser importantes para cambiar cuestiones de la aeronáutica, o también diversas cuestiones que tienen que ver con ensayo y error, y sabés que estás en las grandes ligas. En ese sentido, ahí en toda esa vorágine, ¿te ponías a pensar dónde estabas, parar la pelota, o en algún momento surgía la intención de extrañar a Argentina, o está bien lo que estoy haciendo? En lo personal, cuando ves que todo empieza a funcionar, que vas para adelante, que creces, que tenés opciones, ahí en ese momento estabas convencido de que estabas donde tenías que estar. Esta es una gran pregunta, y motivo de mucha reflexión durante los años acá en Estados Unidos. La verdad que uno
era muy evidente el sacrificio que uno había hecho para estar acá. No tanto por el nivel de esfuerzo, que era alto, y además, bueno, también considerando lo que fue la pandemia. Hacía 11 años que me había mudado a Bariloche y que vivía allá. Tenía mi gente allá, tenía mis actividades, iba a la montaña, a esquiar, eh, corría por la montaña en verano y me volvía, viajaba mucho a Mar del Plata, disfrutaba de mi familia en Mar del Plata, siempre iba a pasar las fiestas, un montón de cosas culturales que yo tenía que las tuve que dejar de lado, y más con la pandemia que me mantuvo 2 años sin poder viajar. Pero bueno, por otro lado era decir, tengo que valorar en dónde me metí, o sea, porque realmente estoy, y ahí es donde también jugaba un poco, decir, a veces el esfuerzo era muy grande y la intensidad con la que trabajábamos era alta y mucha incertidumbre, y eso te llevaba a concentrarte en esas variables generalmente. Pero había veces que costaba, pero había que hacerlo, ese ejercicio de, de parar un poco la pelota y de valorar un poco lo que uno había logrado y no solo pensar y agradecer, digamos, el lugar en el que uno estaba, y no solo pensar en lo que uno había tenido que resignar o lo que no podía acceder, como mi gente en Mar del Plata, mis salidas a la montaña en Bariloche, ese tipo de libertades. Siempre todo te va a traer eh, cosas positivas y negativas. El problema es cuando uno se concentra en lo que no tiene y no puede valorar lo único de la experimentando. Y eso fue un ejercicio para mí que me costó, te digo, aparte considerando la pandemia que me dejó acá 2 años sin poder volver, porque para poder volver a entrar al país yo tenía que hacer una renovación de visa en una embajada que no estaba dando turnos. Y bueno, también me costó, tuve 1 año y medio más sin poder ver a mi papá, y bueno, finalmente después él me fue a visitar en 2021, pero como te digo, son experiencias que te ponen un poco al límite en ese sentido y te obligan en cierta forma a parar la pelota y a valorar un poco las cosas que entiendo vivir, y no hacerte tanta mala sangre o ponerte mal por las cosas que te está sacando. Yo en Bariloche tengo una amiga preparando emocionalmente para esto. Ella vino muy joven a Estados Unidos una vez, se volvió a Argentina, después volvió allá con su familia acá y se terminó después volviendo a Argentina, y ella me contaba todos esos detalles de emigrar, ¿viste? La sensación de la etapa de luna de miel cuando te mudas a un nuevo país y ves que comparás muchas cosas que por ahí no funcionan tan bien en Argentina y te maravillás por lo bien que funcionan acá. Después esas cosas te empiezan a parecer superfluas porque quizás ya las tenés resueltas, o pierden importancia, y uno valora la gente a lo que no puede ver, o todas las cosas a las que dejaste de acceder. Después volvés a tu país y sentís otra vez el impacto de haber vuelto y darte cuenta de las cosas que por ahí funcionaban distinto o funcionan peor allá que acá. Y es un ida y vuelta que la conclusión de todo eso es que a mí lo que te termina pasando es que decís, bueno, ¿y dónde quiero estar? Y no sabés. Si vos pudieras elegir dónde querés estar, decís, ¿qué quiero? ¿Vuelvo a mi familia? ¿Vuelvo a mis amigos? ¿Vuelvo a Mar del Plata? Y después digo, no, pero acá en Estados Unidos tengo toda una carrera por delante que podría perseguir, pero acá cenan a las 5 de la tarde, internas, que la conclusión es que no te sentís de ningún lado al final. Pero bueno, es parte de todo un proceso largo en el que yo todavía no sigo metido, ¿no? Claro, por supuesto, pero qué buena posibilidad de crecer como persona, como profesional, de poder comparar y de también llegar a reflexiones profundas que van en la esencia del ser humano mismo. Y eso te permitió tu valentía de salir al mundo y de estar ahí, de probarte en este contexto. Ezequiel, hemos hablado de varios proyectos tuyos, empezando por tu llegada a Texas y todo lo que se fue abriendo, pero no estuviste solo en Texas, de hecho ahora estás en Broomfield. Y me gustaría que me cuentes cómo de repente también te encontrás con otros argentinos que se interesan en tu trabajo
y que también a partir de ese conocimiento se pudo generar otro paso hacia adelante en tu carrera, que es lo que te encuentra ocupado en este momento, donde estás ahora, en Denver. ¿Cómo fue eso? Bueno, esta historia con donde estoy trabajando ahora nace de un evento fortuito en Texas, que es que cuando estábamos haciendo en 2022, estábamos haciendo el experimento para la NASA, una versión preliminar del experimento, estábamos arrancando y se nos rompe el laboratorio. El túnel de viento tiene un motor de 3.000 caballos de fuerza que hay que arrancarlo con un arrancador eléctrico que es como un edificio en sí mismo. El laboratorio era un laboratorio de hace muchos años, iniciado en la década del 40. Esto había sido modernizado, pero igualmente era viejo y se rompió este aparato y no había repuesto. La empresa que fabricaba el aparato no existía más. Y entonces nos quedamos sin laboratorio de repente y laboratorio con un montón de empleados, proyectos, clientes, todo no sabían qué hacer. Y bueno, se encontró una solución de un equipo nuevo que más o menos reemplazaba el equipo anterior, pero entre esa solución y los costos operativos de mantener al personal, tenía que desembolsar como $1 millón que no tenía. Y llegó un acuerdo con la universidad que para un préstamo, bueno, cuestión que se inició la reparación, pero esa reparación iba a tardar un montón de tiempo. Y en el medio, la universidad, a cambio de ese préstamo que nos dio, nos ofreció la posibilidad de decir, bueno, perdón, no es que nos ofreció, nos pidió que por ahí no le íbamos a tener que dar soporte administrativo, cosas, ayudas administrativas a la universidad para procesar datos, planillas, qué sé yo, cosas que obviamente a mí no me interesaban mucho, pero bueno, era eso o la nada misma. De esa forma yo me podía asegurar seguir cobrando un sueldo de estudiante y esperar a que el laboratorio se arregle. En el interín, uno de mis socios con los que habíamos fundado la empresita había empezado a trabajar para esta empresa fundada por argentinos que venían de INVAP, que es donde estoy en este momento, que se llama Skylum. La empresa se fundó con la intención de generar conectividad por internet entre satélites usando láser en el espacio. Parece de ciencia ficción, lo es, pero bueno, esa fue como la motivación para crear la empresa. En ese momento la empresa estaba en California. Habían iniciado allá por una cuestión de cercanía con Silicon Valley, con lugar de incubadora de empresas, etc. Y estaban creciendo y necesitaban gente. Y bueno, la empresa tenía muchos argentinos trabajando, sigue teniendo, y alguna gente de Estados Unidos permanente. Los argentinos venían a trabajar un tiempo, iban en su momento en Oakland, en California, y por ahí iban 3-4 semanas y se volvían. Y así iban y venían los argentinos, el resto del tiempo trabajaban en forma online y había algunos empleados permanentes acá. Bueno, yo le explico a mi amigo la situación de que estaba más o menos ocioso esperando a que se repare el túnel y viendo si podía retomar mi doctorado, y me dice, y bueno, veniste a trabajar con nosotros mientras tanto. Y bueno, ahí empezamos una montaña de burocracia para dar de alta lo que acá se llama internship, o una especie de pasantía, y la pudimos hacer. Y en junio agarré el auto y me fui de Texas a California, son 3.000 kilómetros. Y me fui manejando hasta California. Estuvo espectacular el viaje, la verdad. Las rutas, no sé, son un lujo las rutas acá. Creo que encontré un pozo en 3.000 kilómetros. Y así, bueno, me fui y arranqué a laburar como pasante unos meses en la empresa. Y nada, ahí me encontré con otra gente conocida de otra época. Argentinos, gente muy talentosa del palo satelital. Y bueno, ahí estuve haciendo la pasantía y pasé por distintas áreas, la parte mecánica, la parte de óptica. Y bueno, mi amigo es el jefe de toda el área de óptica y él se especializó en los últimos años en óptica. Y bueno, tenemos una gran relación tanto de amistad como profesional porque trabajamos muchos años juntos. Terminé medio naturalmente trabajando con él, y el final de la pasantía, porque me autorizaron a trabajar lo que sería el semestre de verano, le llaman acá, se terminó y bueno, me tuve que ir y me empezaron, bueno, quedate, no te podés quedar,
renunciar al doctorado y quedate. Yo le decía, no, mirá, ya invertí un montón de años, quiero terminarlo bien. No sé cuándo lo voy a terminar, pero bueno, me dice, cuando lo termines avisa que te vamos a hacer una oferta de trabajo. Así que me fui de California con la promesa de la oferta de trabajo para acá. Y bueno, y cuando volví a Texas, ahí ya a los pocos meses se terminó la reparación y pudimos volver a usar el laboratorio. Y bueno, una vez que en 2023 terminé el doctorado, tuve la oferta de trabajo y inmediatamente me vine para acá. Y acá estoy en Broomfield. Qué buena narración de todas las cosas que te pueden pasar en la vida cuando vas a cumplir lo que querés hacer y lo que querés ser. Y sobre todo estar abierto y flexible, que no te gane la incertidumbre y saber que paso por paso van apareciendo cosas y con el camino recorrido. Pero hay un punto, Ezequiel, que me parece clave, que esto que hablábamos al principio de la edad en la que conseguiste la beca para irte a Estados Unidos primero, como que ya eras grande, no eras un chico de 20 y pico que recién empezaba, y también de esa manera lograste insertarte en un camino que te dio posibilidades diversas y de recorrer ese camino deseado, tal vez con pie firme, que tal vez te da esa experiencia de haber intentado en Argentina primero, que no es poco decir, porque si te dan una beca a los 20 y pico y te vas a Estados Unidos, tal vez conoces una sola realidad del mundo de la investigación. En tu caso, como ingeniero, bueno, ahora óptico, pero vinculado a lo que es lo aeroespacial o aeronáutico. Vos intentaste tu propia consultora con amigos y socios en Argentina y no fue bien. Y después conociste todo este mundo al que te adaptaste a la perfección. De esto último que decís, hay un montón de análisis para hacer. En particular, una de las cosas que yo, cuando hablo con gente que está estudiando o que tiene aspiraciones de hacer posgrados o aplicar a trabajo, lo que sea, no apurarse, ¿viste? Porque uno piensa que a veces tiene que tener una carrera muy lineal, si querés, y que primero hay que hacer parte de formación y educación y después por la parte laboral. Y yo más o menos que he ido en un camino un poco más sinuoso, de todas las idas y vueltas he sacado mucho provecho. Por ejemplo, cuando empecé en mi laboratorio, yo trabajé varios años como ingeniero mecánico, de diseñador, y bueno, había que diseñar generalmente estructuras, cosas para el túnel, se hacen muchas cosas de madera, con formas aerodinámicas, y yo tenía un montón de experiencia diseñando y había chicos que, como decís vos, por ahí habían recién salido de su carrera, habían empezado el doctorado directo y no tenían esas herramientas, y yo estuve ahí como medio de mentor de algunos, si bien era el empezado, pero traía mucha experiencia laboral y me dio un montón de criterios para después todos los años en los que hice el doctorado. Y creo que la enseñanza en sí misma que me dio toda esta experiencia, con lo que te cuento de la parte de Texas, la parte de California, fue manejar la incertidumbre. Porque además de todo lo que yo te estuve contando a nivel proyectos de la NASA, proyectos de la Fuerza Aérea o la parte esta de Skylum, hay todo un background que no te he comentado nada, que tampoco viene al caso, pero es toda la parte burocrática migratoria, que el nivel de complejidad que tiene y el nivel de incertidumbre que se maneja ahí fue un capítulo aparte, y vos tenés que lidiar con la situación de saber que, no sé, tal día se te vence la visa, y que a veces las oficinas burocráticas que se encargan de la renovación, no de la visa, pues eso es más lo que sirve una embajada, pero de todo el papelerío que hay detrás de la visa, muchas veces resuelven todo el último día. A su vez en la universidad tenés el mismo departamento, que era el departamento de ingeniería aeroespacial, que era el que a mí me contrataba y me pagaba el sueldo, diciéndome, bueno, te quedás sin trabajo a partir del lunes porque no tenés la renovación hecha, y la oficina que te renovaba era otra, y después estaba tu director,
la oficina de posgrados de la universidad, y después estaban los que te tenían que autorizar a dar clases si habías aprobado no sé qué examen de inglés. Era como que tenías 6 jefes distintos burocráticos que los cuales tenías que malabarear, y ahí había mucha, pero muchísima incertidumbre. Y yo, viniendo de una vida más contenida, si querés, en ese sentido, de por lo menos tener asegurada la presencia en el país donde vivía, que era mi tierra, venir de eso a estar luchando continuamente por lograr mantenerme con todo en regla y querer controlar todo y saber resignarla a la situación de que no podés controlar todo, que te tenés que dejar llevar y que tenés que eh, darle la bienvenida a un nivel de incertidumbre importante en tu vida, y intentar estar contento con eso y no desesperarte. Yo creo que ahí está uno de los grandes aprendizajes de toda esta experiencia. Tal cual, tremendo porque aplica para cualquier profesión, para toda la vida misma, y vos siendo ingeniero, que lo entiendas así, que lo aceptes, habla también de tu madurez y de la capacidad de poder aprender de la experiencia y enriquecerte, que es en definitiva lo que estás viviendo en el día a día, más allá de los proyectos puntuales, porque imagino que hablando entre colegas debe ser moneda corriente, pero si vos hablas con alguien que no te conoce y decís que en qué trabajaste, le vas a decir que estuviste tratando de que en los aviones de pasajeros las turbulencias tengan menor impacto por la conformación de las alas, nada menos, por ejemplo, o que estuviste trabajando en comunicación láser entre satélites y satélites tierra. O sea, son temas que suenan a ciencia ficción, como vos decís. Y en eso también me gustaría preguntarte, ¿qué imagen recordás que puedas describir que fue lo más cinematográfico que te tocó experimentar en algún proyecto? Porque, claro, para ustedes puede ser común, cosa de todos los días, pero uno se imagina que para llegar al fondo de todas estas cuestiones hay que probar cosas, y en el laboratorio se pueden dar imágenes y situaciones que son de película. ¿Te acordás de alguna para dar un ejemplo de cómo es ese trabajo? Sí, es tal cual como decís, uno se concentra en el desafío diario, en los problemas que tiene que resolver, y que son complejos, y una vez es muy fácil para nosotros perder la dimensión de lo que estamos haciendo, eh, y lo vemos cuando lo contamos. Cuando le contás a alguien en qué trabajás, la reacción es como, a veces no piensan que, o sea, me han dicho, vos me es una joda lo que me estás diciendo, o sea, digo, no, es verdad, es lo que hago, o sea, y uno pierde valoración a veces de eso, es por estar metido en el problema diario. Pero sí, el experimento, el segundo experimento que hicimos, el último para la NASA, eh, fue totalmente ciencia ficción. Mi director me lo dijo, me decía, este es el experimento más complejo que se hizo en la historia de este laboratorio. Era muy ambicioso realmente, y logramos alcanzar casi todos los objetivos que nos propusimos en el tiempo. Más o menos ese experimento habrá durado del orden de 2 meses, lo cual es mucho porque uno, cuando planifica, ¿viste? No sabe la complejidad de lo que está queriendo hacer a veces, y la cantidad de objetivos que logramos con ese experimento realmente nos sorprendió. Si bien no logramos completar absolutamente todo lo que nos propusimos, pero bueno, la imagen de película viene porque lo que nosotros intentamos hacer con ese experimento fue generar un sistema de medición en el cual vos literalmente podías ver el aire. O sea, y eso, para generar ese sistema, había que adaptar toda la infraestructura del túnel, hacer algunas paredes y agujeros, y algunas paredes transparentes. Y lo que pusimos en funcionamiento, gracias también a una chica que estaba haciendo el máster en la calibración de este sistema, es un sistema que se llama PIV, o Particle Image Velocimetry, en el cual vos lo que haces para intentar ver el aire, lo que haces es llenar completamente el túnel de viento de humo, con el humo ese que se usa en las fiestas. Y una vez que tenés todo el túnel lleno de humo, recorriendo la vuelta al túnel, que es todo un circuito cerrado, una vez que lograste la densidad de humo que necesitas,
vos con todo un sistema láser que saca un plano, saca como una hoja láser que le va a pegar le pegaba al ala, y todo ese plano láser, vos pones una cámara a través de una pared transparente, un acrílico que teníamos, pones una cámara que mira perpendicular a todo ese plano de láser, y ese láser va iluminando esas partículas de humo. Y vos lo que haces es sacar fotos a intervalos de tiempo muy precisos, del orden de 20 millonésimas de segundo, 30 millonésimas de segundo, dependiendo de la velocidad a la que estábamos operando. Tirás pares de fotos con esa diferencia de tiempo, y hay un software que era comercial, en parte de este tipo de sistema que habíamos adquirido, que hace un reconocimiento de imágenes y reconoce la partícula en la foto 1 y en la foto 2, y como sabe el tiempo que pasó, puede calcular cómo se movió esa partícula en ese tiempo, o sea, que saca la velocidad, y vos tenés una foto de cómo se está moviendo todo el aire. Después eso vos lo repetís muchas veces y haces análisis estadístico, todo, y bueno, obtenés una imagen con la que puedes trabajar. Pero realmente terminás viendo el aire. Pero para poner en práctica eso, además de tener humo por todos lados, teníamos que estar a oscuras para que la cámara no tome reflexiones de otros lados, teníamos que tener protección láser, porque el láser era de muy alta potencia, y además teníamos el motor de 3000 caballos de fuerza funcionando a todo lo que da, y a su vez teníamos de un tanque externo el aire de alta presión que se inyectaba al flap para hacer este microjet. Y todo eso hacía que fuera imposible interactuar ahí adentro. Y teníamos mucha gente trabajando al mismo tiempo, porque lo que hacíamos era mover la cámara en muchas posiciones, íbamos tomando todas estas repeticiones de imágenes y las movíamos a la cámara a otras posiciones, y íbamos armando un collage, que yo después, parte de mi trabajo fue procesar todo eso y armar todo un collage con todas las fotos que se iban tomando y tener todo un área expandida de datos. Pero bueno, durante el experimento era chatear. Había una persona en el edificio abriendo la válvula de alta presión, después estaba la gente que movía la cámara, estaba la gente que regulaba la velocidad del túnel de viento, estaba alguien que estaba monitoreando la cantidad de humo que estábamos inyectando, y después estaba yo o otra persona de operador en la computadora tomando los datos. Y bueno, tengo algunos videos de eso, tengo fotos. Realmente fue una experiencia muy loca, y realmente estoy muy orgulloso de todo el equipo, lo que logramos hacer, que de toda esa locura que podría haber fallado en una cantidad infinita de formas, logramos terminar sacando un experimento exitoso, que después, bueno, yo me lo llevé con esos datos, fueron parte de mi tesis doctoral, pero que después finalmente lo terminamos mandando a publicar, y hace unas semanas tuvimos la confirmación final, después de un largo proceso de revisión, de que va a salir el paper con la NASA, y fue aceptado en una de las revistas más prestigiosas que pueda haber, científicas de estos temas. ¡Qué emocionante! Y bueno, y el otro momento así de película que tuvimos fue en noviembre del año pasado, cuando pudimos lanzar nuestro primer prototipo acá con Skylum al espacio con SpaceX. Fue un momento muy emotivo, estábamos todos reunidos, armamos toda una sala con unos televisores gigantes y vimos el lanzamiento de acá, y nada, era una emoción que no lo puedes creer, porque uno estuvo metiendo mano en todas esas cosas, estuvo participando hay tanto detrás, tanto esfuerzo, tanta interacción humana, tantas decisiones, tantos momentos de ver al bicho abrirse camino y llegar a órbita, a ver si no, esto no puede ser verdad. Es una locura. Fue un día que no lo voy a olvidar nunca, y ojalá que vengan más lanzamientos, porque tenemos que cumplir con todo lo prometido ahora. Espectacular, realmente es muy interesante conocer el detrás de escena de la pasión también que le ponen ustedes para encarar todos estos proyectos, y cada desafío que se viene es uno más grande que el otro, y ahí está un poco también el motor, ¿no? de lo que ustedes los mantiene vivos en esta vocación. Tengo muchas preguntas para hacerte, pero quiero detenerme por último en los inicios y el presente, ¿no? Entre esas dos cosas, para cerrar, en principio,
Bueno, vos decías que ahora están lanzando satélites a través de lo que está tu trabajo en Skyloom como ingeniero óptico, así que seguramente tendremos novedades en ese sentido de los siguientes movimientos, pero ¿dónde estableces vos que das tu primera señal en Mar del Plata, en Argentina, de tu vocación? Porque vos te metiste a estudiar en la Universidad Nacional de Mar del Plata y después hiciste tu camino, tu carrera en el Balseiro y todo lo que estuvimos hablando. Pero para esto se nace. ¿Recordás tu primera demostración de que te interesaba todo esto? Y sí, hay momentos que no se te borran en los cuales vos decís, es por acá. Eh, Vos sabés que bueno, mi abuelo era ingeniero aeronáutico y tenía muchas charlas con él de aviones. Y a mí toda la vida hay algo que yo no puedo explicar que me pasa cada vez que veo un avión. O sea, y de ahí fue esa pasión por todo lo que tenga que ver con aeronáutica. En su momento siempre fantaseaba con ser piloto. Después en Mar del Plata, con los años pude terminar haciendo el curso de piloto. Después no volé más, pero me di el gusto de poder cumplir ese sueño. Pero para mí, no sé, cada vez que veo un avión hay algo que yo no puedo explicar que me atrae como si involuntariamente, digamos. Y por eso, en parte, cuando planteé la idea de venir a hacer un doctorado, yo sabía que quería activar esa chispa, porque sabía que iba a ser difícil. eh, nunca imaginé que iba a ser tan difícil como fue, pero, pero sabía que necesitaba esa chispa, y por eso lo quería buscar, y era para mí una condición, innegociable que el doctorado sea en ingeniería aeroespacial y, y trabajando en temas de aeronáutica. Y yo usé mucho esa debilidad que tengo por eso, para poder pasar por todo este desafío y salir adelante, porque fue realmente muy difícil. Y bueno, yo tenía el laboratorio donde trabajaba el túnel, estaba en el aeropuerto, que dicho sea de paso era el aeropuerto de la universidad, con sus propios aviones, una locura lo que era. Pero yo tenía los aviones ahí todo el día y los veía, y iba a trabajar y los veía, y bueno, eso me ayudaba, y el hecho de estar trabajando en un tema aeronáutico y bueno, todo lo que tiene que ver con lo que ya te vine contando, era la motivación extra que yo necesitaba para dar ese adicional. Y después el otro momento que recuerdo fue cuando empecé a trabajar cuando te contaba, con estos amigos en Bariloche en 2014, que íbamos a ir a hacer visitas a INVAP y a trabajar, y los trabajos que yo más disfrutaba eran los satelitales. Y el día que entré a la sala limpia, todo el laboratorio, teníamos al ARSAT 2 listo para ser enviado al lanzamiento, y estábamos trabajando y lo tenías ahí. Cuando vi el satélite ahí, lo tuve ahí al lado mío, yo no podía creer. Parecía, por eso costó mucho esa experiencia que no haya terminado bien, quizás por factores externos fue, pero ver el satélite ahí y decir esto se va al espacio también fue otra cosa me activó otra debilidad, y bueno, y acá estoy, con la intención de seguir mandando cosas a órbita. Así que son esas cosas que no sabría ponerla en palabras, pero lo ves y sabes que es por ahí. Ezequiel, gracias por la charla. Nosotros, por supuesto, tenemos el compromiso de contar las cosas que hacen los argentinos por el mundo y los marplatenses en particular. Y bueno, en tu caso, realmente con el detalle de tu charla y de todo lo que hemos hablado, demuestra de qué estamos hechos los argentinos, de lo importante que es también la formación en nuestra universidad, de que tenemos esa fortaleza de hacernos camino al andar y bueno, no hay nada más fuerte que una vocación. Así que te felicito por el camino recorrido y bueno, ya hablaremos de proyectos. Obviamente que para nosotros es una misión contar lo que ustedes hacen por el mundo, como gente de Mar del Plata, como argentinos en el exterior, y también hay mucho talento ahora en todos lados, de Argentina, en todos los rubros, pero también en lo tuyo, y ahí en este momento donde estás trabajando.
que es también para destacar. Así que creo que tu testimonio, tu charla, que fue tan agradable y tan interesante, es un ejemplo fiel de lo que somos los argentinos trabajando en el mundo. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento para esta charla y la seguimos en otro momento porque todavía hay muchas más cosas para charlar. Bueno, Flor, te agradezco a vos por haberme llamado. También disfruté mucho contarte un poco de mi historia y acá estoy para seguirla cuando quieras. Eh, Respecto a lo que decís, tenés toda la razón, por lo menos desde mi experiencia, respecto al talento argentino. Yo lo veo acá en el día a día, en el trabajo. Esta empresa realmente está intentando hacer una hazaña. Hay 4 empresas en el mundo que están a la altura de intentar este desafío y hoy por hoy Skylum está liderando la performance de lo que se quiere lograr. Vamos de a poco, pero con un pisando fuerte, como compitiendo contra empresas alemanas, contra empresas establecidas ya en este país. Y acá es como somos los pibes, o sea, y lo ves en la gente argentina que trabaja acá, muchos, el nivel de talento que hay es realmente admirable y totalmente de acuerdo con que da testimonio de lo que estamos hechos y lo que se puede lograr. Así que bueno, nada, de nuevo te agradezco el gesto de comunicarte conmigo y estoy acá a tu disposición para cuando quieras seguirlo.